¿Estás listo para descubrir los secretos que han estado ocultos durante siglos en el país más pequeño del mundo? El Vaticano, un lugar lleno de poder e intrigas, abre sus archivos secretos solo a un círculo selecto. Pero, ¿qué se esconde realmente en los laberínticos pasillos y búnkeres subterráneos? Algunos creen que el Vaticano ha tenido contacto con civilizaciones extraterrestres y posee escritos antiguos que contienen la clave de una historia oculta, poderes secretos, sociedades e incluso profecías apocalípticas. Pero, ¿qué es la verdad? Únase a nosotros en un viaje fascinante y misterioso al mundo del Vaticano y descubra qué secretos se esconden detrás de sus muros. Este es un viaje que no querrás perderte. Bienvenidos al nuevo episodio de Orígenes Secretos. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, pero también uno de los más misteriosos. Con apenas 1000 habitantes y sin un solo hospital, el Vaticano es un lugar de contrastes. Los museos vaticanos, la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael, la Basílica de San Pedro. Estas maravillas arquitectónicas cuentan la historia de uno de los lugares más históricos de la historia de la humanidad. Pero lo más interesante no está en la superficie, sino que se esconde en las profundidades. En lo más profundo del Vaticano, en un lugar inaccesible para la gente común, se encuentran los archivos secretos. Estos archivos son un auténtico laberinto de pasillos y pisos repletos de libros, pergaminos e innumerables documentos. Se calcula que si el contenido se dispusiera en línea recta, se extendería a lo largo de 80 kilómetros. Allí se custodian cuidadosamente textos antiguos, documentos perdidos, más de 200.000 manuscritos y una multitud de otras cosas. Por supuesto, como ocurre con cualquier otro misterio, existen numerosas teorías sobre estos archivos secretos. Algunos creen que el Vaticano está en contacto con seres inteligentes de otros planetas y que en los archivos antiguos se esconde una historia ligeramente diferente, una historia de poderes secretos, sociedades y profecías apocalípticas. Ya en el primer siglo, la Iglesia Católica comenzó a recopilar sus registros. Estas fueron confiadas a los primeros papas, quienes eran conscientes de la obligación y responsabilidad de llevarlas consigo a todas partes. Con la expansión de la religión y el rápido aumento de los archivos, la Iglesia se vio obligada a buscar un lugar donde mantenerlos seguros, y decidió que ese debería ser el hogar del Papa. De esta manera, cada nuevo Papa debería poder continuar la labor de sus predecesores. En 1404, el Vaticano fue atacado, y el Papa Inocencio VII se vio obligado a abandonar Roma, mientras que más de 1000 años de historia archivada fueron arrojados a las calles como si fueran basura común. Estos y otros incidentes que implicaron la pérdida de documentos importantes llevaron al Vaticano a decidir mantener todo en un lugar seguro y bien resguardado. El archivo comenzó a existir oficialmente en 1612 bajo el papado de Pablo V. Los documentos más antiguos que recopiló datan supuestamente del siglo VIII. Al menos esa es la versión oficial. Sin embargo, es muy probable que también existan textos mucho más antiguos. En 1612, el Papa Pablo V ordenó que todos los archivos de la Iglesia se mantuvieran en un lugar directamente bajo el Vaticano, y desde entonces este lugar ha sido conocido oficialmente como el Archivum Secretum Apostolicum. La ubicación no ha cambiado desde entonces. El archivo se parece más a una fortaleza, a un búnker subterráneo, que a una biblioteca. Solo hay una entrada, aunque a menudo se cuestiona esto. El Vaticano sigue siendo un lugar lleno de secretos, cuya verdadera historia quizá nunca sea revelada por completo. Pero una cosa es segura: las respuestas que yacen latentes en estos archivos profundos y secretos podrían cambiar el mundo tal como lo conocemos para siempre. Todos conocemos el inmenso poder que el Vaticano y el Imperio Romano
han ejercido a lo largo de los siglos y cómo han influido significativamente en el curso de la historia. Precisamente por esto, los archivos secretos del Vaticano contienen no solo la historia de la Iglesia, sino la de toda la humanidad. No es sorprendente, por tanto, que hayan surgido numerosas teorías conspirativas en relación con estos archivos. Comencemos primero con lo que realmente se conserva en los archivos del Vaticano. Estos están llenos de documentos históricamente valiosos. Aquí encontrará muchas cartas escritas por diversas personas al respectivo Papa romano. En estos archivos también se conservan los decretos oficiales de los papas. Por ejemplo, el documento por el cual el hereje alemán Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia. Otro documento notable es el del Papa Alejandro VI, quien en 1493 dividió el mundo en esferas de influencia entre España y Portugal. Esto demuestra que el afán de dominar y dividir el mundo no es en absoluto un fenómeno moderno. Las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no son, por tanto, las primeras de su tipo. En 2001 se redescubrieron los archivos perdidos durante mucho tiempo de los caballeros templarios. Entre ellos se encuentra un pergamino de casi 60 metros de largo que contiene detalles del juicio a los caballeros templarios en 1307, en una época en la que la Orden del Temple estaba en el apogeo de su poder y se extendía por toda Europa. Los templarios fueron acusados de numerosos crímenes, condenados y finalmente quemados, pero los documentos encontrados en los archivos del Vaticano cambiaron fundamentalmente la historiografía de los templarios y del Papa de aquella época. Otro manuscrito fascinante contiene información sobre el juicio a Galileo Galilei en 1633. Galileo fue acusado de afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como se creía comúnmente en ese momento. Otro documento notable es la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, escrita en 1854. También en los archivos hay una carta de Miguel Ángel al Papa Julio II, en la que el artista solicita el pago por su trabajo en la Capilla Sixtina, así como cartas del rey Enrique VII, Abraham Lincoln y Jefferson Davis. Especialmente explosivos son los documentos que supuestamente contienen la verdadera historia de Jesucristo. Se sabe que los textos bíblicos han sido manipulados a lo largo de los años y no representan fielmente la historia terrenal de Jesús. La verdad, sin embargo, es muy distinta, y el Vaticano la conoce al detalle. Muchos investigadores e historiadores creen que en Roma se conservan documentos sobre la verdadera vida de Jesús, pero la Iglesia permanece en silencio sobre ellos y nunca los revelará porque quebrantarían las creencias firmemente arraigadas de la gente. De hecho, el Vaticano oculta casi toda la vida de Jesús hasta los 30 años. Algunos investigadores, incluido el autor Dan Brown, especulan que Jesús estaba casado y tenía hijos. Supuestamente hay documentos que lo prueban, pero no sería adecuado publicarlos. Esto expondría a la Iglesia, pondría en duda a miles de sus ministros y, en última instancia, pondría en duda la necesidad de un papa. Los escépticos, por el contrario, están firmemente convencidos de que no hay nada en los archivos del Vaticano que vaya más allá de lo que el Vaticano presenta oficialmente. Algunos incluso argumentan que el nombre de los archivos está mal traducido. La palabra latina secreto significa privado, y creen que los archivos, como cualquier otra organización, solo guardan cartas personales de los papas y documentos relacionados con la Iglesia. El Vaticano está tan preocupado por este asunto que en 2019 cambió oficialmente el nombre de los archivos de secreto a privado. Los archivos vaticanos, ahora conocidos como Archivos Apostólicos Vaticanos, son un lugar envuelto en mitos y misterio durante siglos. A pesar del cambio de nombre, hay algo que permanece inalterado. El acceso a estos archivos
está regulado de forma extremadamente estricta y para la mayoría de la gente, su contenido sigue siendo un misterio. Entonces, ¿quién puede entrar a estos misteriosos archivos y cómo funciona el acceso? Durante muchos siglos fue casi imposible penetrar en las salas sagradas de los archivos. Solo el propio Papa tenía el privilegio de revelar sus secretos. No fue hasta 1881 que el Papa León XIII inauguró la Iglesia. Abrió las puertas una rendija y permitió a científicos seleccionados, bajo estrictas condiciones, echar un primer vistazo a este tesoro de información. Pero incluso para estos eruditos el camino es rocoso. Solamente investigadores, reconocidos y aprobados personalmente por las autoridades sagradas del Vaticano, pueden entrar en los archivos. Pero eso puede llevar años, pero los obstáculos no terminan ahí. Los investigadores deben especificar exactamente lo que buscan en esta vasta colección, ya que la navegación aleatoria está estrictamente prohibida. Imaginemos que un científico tiene la suerte de recibir un permiso. Después de estrictos controles de seguridad, finalmente ingresa a las salas sagradas. Pero aquí es donde comienza la verdadera prueba. Se le permite ver un máximo de 3 archivos por día que no estén organizados según un sistema reconocible. Esta práctica puede hacer que a los investigadores les resulte imposible encontrar documentos importantes. Incluso si descubren algo significativo, es la Iglesia quien debe decidir si la información puede publicarse. En 2020, después de una presión sostenida de grupos de derechos humanos, el Vaticano finalmente acordó publicar documentos relacionados con el Papa Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Pero lo mostrado estuvo muy por debajo de las expectativas. Parece que el Vaticano guarda sus secretos con el máximo cuidado, sin importar quién los busque o a qué período histórico se refieran. Esto plantea la pregunta: ¿qué permanece oculto? Algunas teorías dicen que los archivos contienen información sobre la verdadera existencia de numerosos artefactos religiosos míticos, como el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Cruz de Cristo o la Corona de Espinas. Otros creen que allí se conserva una carta original entre San Pablo y el emperador romano Nerón, que contiene pruebas de la existencia de Jesucristo. Pero si tal documento existe, ¿por qué se mantiene en secreto? ¿O acaso existen incluso documentos que prueban que Cristo nunca existió? En 1750, los arqueólogos descubrieron un libro misterioso en la tumba de Salomón en Jerusalén. Fue escrito en hebreo o arameo y resultó ser una copia de una versión más antigua, probablemente del siglo XIII o anterior. Pero lo fascinante del libro no era su antigüedad, sino su contenido. Contenía instrucciones detalladas sobre cómo hacer talismanes mágicos, invocar demonios e incluso invocar al mismísimo diablo. Este libro más tarde sería conocido como el Gran Grimorio y, según el Vaticano, está en su posesión. Los verdaderos secretos de los archivos vaticanos siguen siendo un misterio que despierta la curiosidad de generaciones. ¿Quién sabe qué otras historias no contadas y verdades ocultas aún permanecen latentes en las oscuras profundidades de estos archivos? Se dice que en los archivos más profundos del Vaticano se esconde una profecía siniestra que predice el fin del mundo. No se trata de una mera teoría, sino de una realidad que ha obligado a la propia Iglesia a hablar de ello públicamente. Pero muchos dudan de que la revelación de la Iglesia fuera suficiente. Esta es la historia de los secretos de Fátima. En 1970, 3 niños portugueses recibieron profecías oscuras y misteriosas y varias visiones de la Virgen María. Una de estas visiones, que ocurrió ante los ojos de miles de personas, dejó una profunda impresión. Según el comunicado del Vaticano, el tercer niño vio una ciudad completamente destruida, con muchos cadáveres en las calles. El Papa subió a la colina más alta de la zona para rezar antes de ser asesinado. Pero la revelación de este secreto no alivió la preocupación mundial.
muchos continuaron creyendo que esto no era toda la verdad y que los niños realmente habían visto la llegada del anticristo. El escritor Charles Baudelaire dijo una vez: el mayor truco que jamás realizó el diablo fue convencer al mundo de que no existía. Pero otro secreto aterrador, escondido en los archivos del Vaticano, es que Satanás está realmente vivo y en la tierra. Es más, se supone que debe caminar por los pasillos del propio Vaticano. El Papa Juan Pablo II realizó personalmente 3 exorcismos durante su pontificado, y el Papa Benedicto VI. Amplió las filas de exorcistas apoyados por católicos de todo el mundo. El famoso exorcista Padre Gabriel Amort incluso afirmó haber expulsado más de 300 demonios anualmente solo desde su oficina en el Vaticano. Enseñó a los obispos cómo distinguir entre la posesión demoníaca y la enfermedad mental. Una de las características más llamativas de los poseídos es un odio intenso hacia los objetos sagrados, tal y como se retrata en las películas. También existe una leyenda que dice que el Vaticano guarda documentos sobre la existencia de una papa mujer. Cuando murió el Papa León IV, supuestamente una mujer fue elegida papa bajo el nombre de Juan Angélico, con la condición de que se disfrazara de hombre. Ella gobernó durante casi 2 años hasta que fue descubierta durante el nacimiento de un niño, y su carrera terminó abruptamente. Alrededor del altar de la Basílica de San Pedro en Roma hay pinturas que representan a una mujer con una corona papal. El artista Jean-Laurence Bernardini también creó una escultura con una cabeza de mujer sobre el pecho de un alto clérigo. Todo esto coloca la leyenda en el reino de la conspiración y posiblemente incluso de la verdad. En 1972, un artículo en un periódico italiano causó revuelo. Supuestamente, finalmente se había inventado una máquina capaz de fotografiar el pasado. El padre Pellegrino Ernetti, monje benedictino, afirmó haber visto los últimos días de Jesucristo utilizando el llamado cronovisor, e incluso tomó una fotografía que fue mostrada en televisión. Este dispositivo se parecía a un televisor, pero permitía viajar al pasado y experimentar acontecimientos de siglos pasados. No podemos decir con seguridad si esto es cierto o no, pero la historia se está volviendo cada vez más interesante. En 1988, durante la restauración de la Biblioteca Vaticana, se descubrieron unos extraños cráneos de aspecto extraterrestre. Miles de fuentes en todo el mundo indican que los archivos del Vaticano ocultan evidencia de civilizaciones extraterrestres. Todos sabemos cómo se siente la Iglesia ante la idea del contacto con otros seres, pero en 1998, el cardenal Corrado Balducci recordó que en el Nuevo Testamento, Cristo es llamado no solo Rey del mundo, sino Rey del universo. Los secretos ocultos en las sombras del Vaticano son a la vez fascinantes y aterradores. ¿Qué más podría estar oculto tras las puertas cerradas y los gruesos muros de esta antigua institución? Solo podemos especular, pero las historias que nos han llegado hasta ahora sugieren que la verdad es mucho más siniestra de lo que podemos imaginar. Según continúa, esto significa que todos los seres del universo, incluidas las formas de vida extraterrestres, están en una relación con Dios. Pero, ¿qué saben Balducci y el Vaticano sobre el universo que nosotros no sabemos? En 2009, el Vaticano acogió su primera conferencia internacional sobre astrobiología, que reunió a científicos de todo el mundo para debatir sobre la vida extraterrestre. Gordon Cooper, el legendario astronauta estadounidense y una de las primeras 7 personas en el espacio, dijo una vez: «Si quieres saber sobre extraterrestres y hombrecitos verdes, ve al Vaticano». Señaló que el Vaticano opera un observatorio en Arizona, y de hecho, incluso el último papa dijo que estaba dispuesto a aceptar extraterrestres. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cerrarles la puerta?
Un hecho particularmente fascinante es que el Vaticano utiliza un telescopio muy potente para explorar el cosmos, y este telescopio se llama Lucifer. Sí, así es. El Vaticano está buscando extraterrestres con un telescopio llamado Lucifer. Pero ¿qué saben en realidad acerca de estos seres que permanece oculto para nosotros? Es probable que muchos secretos, ya sea sobre el diablo, sobre nuestro pasado, o sobre cualquier otra cosa, estén ocultos en lo profundo de los archivos secretos, fuertemente custodiados, del Vaticano. No sabemos si algún día sabremos la verdad. Gracias por ver nuestro próximo episodio. Nos inclinamos y le damos gracias. Mantén la mente abierta. Y hasta pronto.